compartidos. Desde el materialismo filosófico se llama conciencia al mismo proceso por el cual el sujeto operatorio, integrado siempre en grupos sociales distintos y opuestos entre sí, según diversos grados, que han alcanzado la automatización de un número indeterminado de ortogramas o esquemas normativos de acción, es conducido a un conflicto por inconmensurabilidad, desajuste o contradicción, determinado por la confluencia de esos mismos ortogramas. La conciencia se nos define entonces, por tanto, como ese mismo conflicto, cuando en un determinado punto se llegan a hacer presentes los desajustes o las inconmensurabilidades entre ortogramas asociados y diversos grupos, de los cuales los individuos forman parte. La conciencia es algo así como una percepción de diferencias, de inconmensurabilidades y desajustes, y por tanto es siempre conciencia práctica, operatoria, y puede tener grados muy diversos de claridad, según los modos o niveles de formulación que hacen posible que unos ortogramas se enfrenten a otros. Así, puede hablarse de conciencia política cuando los ortogramas que han moldeado un comportamiento infantil han llegado a contradicciones, paradojas, etc., que hacen posible la confrontación con otros ortogramas. La conciencia moral de Buda despertó, si la analizamos en estos términos, cuando los ortogramas que regulaban su conducta en el recinto de su palacio se encontraron al salir de él con el dolor y con la muerte.